Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es domingo, día del Señor, tercero del tiempo de la Cuaresma, y las lecturas de la Santa Misa las tomamos del ciclo B. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos 1 al 17. El Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Salmo 18, versículos 9, 8, 9, 10, 11. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Como vemos en esta primera lectura y en la oración del Salmo, el Señor lo que hace es ponernos frente a nosotros su ley, sus mandamientos. De hecho, tenemos que saber entenderlos, pues esta es la ley que Dios da a Moisés, que la da para el pueblo judío. No quiere decir esto que estemos exentos los que no somos judíos del cumplimiento de la ley del Señor. Nunca puede ser así, pues es ley de Dios. Pero sí entenderla desde Jesucristo, porque nosotros no somos judíos, repito, somos cristianos. Y el Antiguo Testamento, para interpretarlo, hay que interpretarlo desde Jesucristo. No podemos coger el Antiguo Testamento y entenderlo desde el Antiguo Testamento, porque entonces nos estaríamos convirtiendo en judíos que todavía existen. La gran religión judía todavía existe y ellos viven el Antiguo Testamento como la palabra de Dios para ellos, como el texto sagrado de ellos. Esto que digo, si lo entendieran todos así, no habrían confusiones, muchas confusiones que se hacen por coger el Antiguo Testamento, olvidándose que nosotros no somos judíos y olvidando que nosotros sí leemos la Biblia e interpretamos la Biblia, lo hacemos, lo debemos hacer desde las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo. Esto yo no lo estoy inventando. Jesucristo lo dijo de su propia boca. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Y dice Cristo, yo no he venido a abolirla, no he venido a quitar el Antiguo Testamento, pero agrega, he venido a transformarlo. ¿Ven ustedes? He venido a transformarlo. Y por supuesto que lo transformó. Recuerden, en el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo, ¿cómo es? Diente por diente, ojo por ojo, no sé. La ley del talión. Si le hacen algo malo, devuélvaselo, más malo todavía. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Jesucristo entonces dice, ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ven ustedes? Hay una transformación. Dice Cristo, Moisés por su cabeza testaruda les permitió divorciarse en los que vivían en matrimonio. Ahora yo les digo, dice el Señor, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Ven? Una transformación.
Y así, por muchísimas partes, el Antiguo Testamento, por muchísimas partes, el Señor deja claro cómo debemos entenderlo. Porque hay muchísimas partes, repito, que, que no lo podemos ni entender y nosotros no lo podríamos aceptar. Esta es una de las razones por las que allá en el Medio Oriente viven en constante guerra los judíos, los israelitas con los otros, con los vecinos. ¿Por qué? Porque viven el Antiguo Testamento. Si te hacen algo, devuélvaselo. Y ahí están devolviéndose uno a otro bombas y balas. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Como cristianos, por supuesto, que veneramos la palabra de Dios toda, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Como cristianos, el Antiguo Testamento lo reconocemos como palabra de Dios, por supuesto que sí, pero entendiéndolo desde Jesucristo, desde la buena nueva de nuestro divino Salvador. Y este texto del Antiguo Testamento que hoy la Iglesia nos regala del libro del Éxodo, por ejemplo, nos dice: no tendrás otros dioses frente a mí. Aquellos dioses eran muñecos de oro, de barro, de piedra, que adoraban las culturas, las otras religiones, y el Señor les prohíbe a los judíos que hagan imágenes de dioses, que no los adoren. En ningún momento está hablando de las imágenes que nosotros los católicos tenemos, porque ninguno de nosotros adoramos imágenes. Y el que diga que nosotros adoramos imágenes está cometiendo un pecado grave, un falso, está levantando un falso contra nosotros, una calumnia. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Él es el único Dios. Y yo pregunto, ¿cuándo nosotros hemos adorado y hemos dado culto como si fuera Dios, como Dios, a una imagen? El culto que le damos a las imágenes, se las damos porque me representan al único Dios vivo y verdadero, porque me ayudan a acercarme al Dios único, vivo y verdadero, porque me hablan del único Dios vivo y verdadero, no porque yo crea que esa imagen sea Dios vivo y verdadero. No puedo alargarme más con esto, porque si no, nos quedaríamos en la primera lectura, pero yo creo que es claro, y en otro momento podríamos hablar de esto de las imágenes, de las que Dios prohíbe y de las que no prohíbe, y que más bien manda que hagamos. Es claro entonces que el Antiguo Testamento hay que interpretarlo desde Jesucristo, y desde Jesucristo entonces entendemos también que no es el sábado el día que hay que santificar. Vean ustedes, aquí dice la palabra: fíjate en el sábado para santificarlo. Nosotros no santificamos el día sábado, porque Jesucristo transformó esta ley.
y la transformó con su gloriosa resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo también en la Biblia. Y nuestra fe comienza a tener sentido en Jesucristo y Jesucristo resucitado. Por lo tanto, si Él resucitó el domingo, el primer día de la semana, el domingo, los cristianos desde el primer momento y la iglesia desde el primer momento comprendió y ha vivido santificando el día domingo. Domingo, Dominus, día del Señor, es lo que significa. La primera lectura y el Salmo lo que nos pone frente a los mandamientos de Dios. El hombre será hombre en la medida en que cumpla los mandamientos de Dios. Por eso el salmista dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Porque no se trata de que Dios nos ponga leyes como un yugo de ganado que nos pese en la nuca, en las espaldas, que no nos deje vivir. El Señor nos da una ley que nos libera de las verdaderas opresiones del pecado. Ese es el sentido de la ley del Señor, hacernos verdaderamente hombres, acercarnos a su divina voluntad, a recobrar la dignidad que hemos perdido por el pecado. En la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, 22 al 25 dice, Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero para los que somos cristianos, que decimos ser cristianos, seguidores de Jesucristo crucificado, el Señor es sabiduría para nosotros. Y veamos que la palabra de Dios dice que es escándalo para los judíos, locura, necedad para los griegos, o sea, para los paganos. Y todavía Cristo sigue siendo escándalo y locura. Y lo peor de todo es que sigue siendo escándalo y locura para los propios seguidores suyos. O sea, para nosotros. Nosotros nos escandalizamos de Cristo crucificado. Nosotros consideramos que es una locura Cristo crucificado. Y usted dice, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Se lo digo en dos puntos.
Uno, cuando llega la prueba, la enfermedad, el dolor, el problema, la tragedia, la muerte, la primera reacción nuestra es de escandalizarnos, de desesperarnos, de olvidarnos de todo, la fe, de todo, y más bien, como consideramos una locura que nos suceda eso que nos está sucediendo, entonces reclamamos a Dios. Entonces le preguntamos, ¿por qué? Nos escandalizamos, ¿qué he hecho yo para que Dios me mande esto? ¿Ven ustedes como sí? Usted puede decirme, no, padre, yo no. Y yo le digo, bueno, bendito sea Dios, pero viera que la mayoría de gente sí. Y yo creo que todos, porque hay un momento, por lo menos el primer momento en que ante una prueba y una prueba grande, la primera reacción es de rechazo. Y usted puede decirme, eso es muy humano. Y yo le digo, sí, es muy humano, pero es un rechazo. Y la primera reacción, nosotros no hemos aceptado a Jesucristo crucificado como debemos hacerlo. Él debe ser sabiduría. Debemos aprender a vivir a partir de Cristo, pero de Cristo crucificado. Es que esto no lo podemos dejar pasar. Dice San Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y después en otra parte dice, ay de mí si me glorío en otro Cristo que no sea Cristo crucificado. El cristiano cree en Jesucristo resucitado. Sigue a Jesucristo resucitado, pero por el camino de la cruz. Y nuestra predicación es la cruz de Jesucristo, que venciendo la muerte, resucitó al tercer día. Cristo crucificado. No podemos entender los mandamientos que debemos cumplir si no es a través de Jesucristo crucificado. Él es sabiduría. El cristiano aprende a vivir. Saber vivir es lo que significa la palabra sabiduría. Aprende a vivir a través de Cristo crucificado, que se sometió hasta la muerte por salvarnos, por amor. Los mandamientos de la ley de Dios solo pueden ser aceptados y vividos a través del amor a Dios, del amor al prójimo y del amor a nosotros mismos. Porque nosotros no somos cualquier cosa, somos templos vivos del Espíritu Santo, llamados a cosas grandes. Y para esto tomo el Evangelio del día de hoy de San Juan, capítulo 2, versículo 13-25. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados.
y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí ustedes lo ven. La primera lectura nos propone los mandamientos que debemos de cumplir, la ley de Dios. La segunda lectura nos dice que para aprender a vivir esa ley, para aprender a vivir, para llenarnos de la sabiduría, solamente a través de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos templos en el templo, que es Jesucristo mismo. Jesucristo es el templo. Él con su encarnación nos asumió la carne, nos asumió a todos. Con su muerte y con su resurrección nos compró para su Padre, a precio de su sangre. Somos uno en Él. Por lo tanto, Jesucristo aquí declara que Él es capaz de levantar el templo en 3 días. Ese templo destruido lo construirá en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, dice el mismo Evangelio. Y cuando los discípulos lo vieron resucitar, se acordaron de lo que había dicho. Jesucristo es el templo por excelencia. En él y por su sangre hemos sido congregados para adorar en espíritu y en verdad al Padre eterno. Por eso debemos cumplir los mandamientos, porque ese es el culto agradable al Padre. Y todo eso en Jesucristo crucificado. En Jesucristo crucificado. Somos templo del Espíritu Santo. Debemos tener la violencia santa que Cristo tuvo para defender el templo material
y así nosotros defender ese templo espiritual del que somos parte en Cristo Jesús y por nuestro bautismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los amo con toda mi alma, con toda mi alma. Vivo siempre pensando en ustedes, vivo rezando por ustedes, vivo como si pudiera meterme en las casas de ustedes para entablar amistad, para entablar una relación cercana, pero yo sé que si eso no lo puedo ahora por la distancia, lo podremos después en el cielo. Así que sigamos adelante con esta amistad espiritual, con esta cercanía en Dios, donde no ocupamos ni espacio ni tiempo. Y continuemos siempre adelante porque en el cielo, allí nos conoceremos, allí disfrutaremos de todo lo que el Señor nos tiene preparado. Por ahora, como templos vivos del Espíritu Santo, vivamos cumpliendo los mandamientos, entendiendo la vida desde Cristo crucificado, con dignidad, como templos que somos en Él, que es el templo mayor, el templo por excelencia. Un gran abrazo y si Dios quiere, nos encontramos mañana.